Hola, buenas noches a todos. Un gusto que nos presten un tiempo, un minuto de tiempo, unos minutitos de tiempo para compartir esta jornada de hoy. Este, Gracias al Colegio de Odontólogos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires, Avellaneda. Mi nombre es Orlando Hernán Saracho, soy el director del liceo, junto con la doctora Verónica Sortino, que es la vicedirectora. Hoy tenemos el placer de compartir una jornada de reconstrucción post-endodóntica con el doctor Ricardo Portigliatti. Ricardo, un amigo, la verdad que es un placer para mí poder presentar a un amigo y encima endodoncista, que es lo que nos apasiona a muchos. Leo brevemente el currículum de Ricardo para que sepan quién es, para aquel que no lo conoce. Ricardo es odontólogo recibido de la Facultad de Odontología de la Universidad de Córdoba, especialista en endodoncia de la Universidad Maimónides. Es docente de la carrera de posgrado de endodoncia de la Universidad de Buenos Aires actualmente, profesor invitado de la carrera de especialización en endodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Córdoba y de la Universidad de Tucumán, también profesor invitado, docente de la carrera de especialización en endodoncia también de la Universidad del Nordeste y docente y práctica privada en Buenos Aires. Perdón, Ricardo, si omití algo, creo que hay un montón para compartir. Es un aburrimiento total estar escuchando que leen un currículum. Para la gente. No, por favor, Ricardo, un placer tenerte. No, gracias por la presentación. Eso de presente un amigo es muy grato, es realmente muy lindo escuchar eso. Así que muy agradecido de mi parte. Y bueno, me alegro que ya se abrió y tenemos casi 60 personas, qué lindo. Así que vamos espero que después se sientan en confianza también para intercambiar opiniones o plantear preguntas. No todas las preguntas van a tener respuestas y a veces no las respuestas que uno espera, pero es bueno que lo podamos hacer, que podamos debatir, así que tomémonos unos minutos. Si alguien, yo a veces me quedo con una frase de Ale Bertoldi, un amigo, que dice: si alguien tiene una necesidad incontenible y no puede refrenarla de hacer una pregunta en el momento, activa su micrófono y la hace, no hay problema. Si no, de lo contrario, la anota en un papelito, se la acuerda y después al final hacemos un pequeño espacio de preguntas y respuestas. ¿Ok? Bárbaro, espectacular. Otra cosa que siempre les pido, por favor, sobre todo a aquellos que tengan obviamente las cámaras abiertas, lo cual está bueno, nadie se va a revisar si detrás está la cámara extendida, no se preocupen. Si tienen las cámaras abiertas, yo de vez en cuando les puedo preguntar algo y ustedes me pueden hacer así o así, dedito para arriba, dedito para abajo, y eso viene muy bien porque los que nos hemos acostumbrado a dar clases presenciales nos gusta mucho, necesitamos que nos apapalle un poco el público, así que necesitamos un poquito de devolución, si no esto parece una clase grabada para YouTube. ¿Ok? Lando, ¿voy compartiendo? Sí, por favor. Esto también se retransmite vía Facebook para los que por ahí no se pudieron conectar en tiempo y forma. Vamos a acomodar los paneles. Ahí está, así por lo menos algunos los voy a estar viendo. Vamos a bloquear. Perfecto, las anotaciones. Y ahora estamos. Ok, 8:05, ¿largamos? Larguemos. Bueno, buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Lando en lo personal y a la institución por la invitación. Realmente es muy lindo poder hablar para las instituciones. Yo soy, a ver si nos entendemos, un defensor de que existan las instituciones, ¿sí? Y esto lo digo con toda claridad porque en medio de un momento donde a veces pretendemos que todo se diluya y romper todo, la verdad es que no tenemos que romper lo que nos hace bien. Las instituciones que nos nuclean son necesarias, necesitamos unirnos hoy más que nunca. Y lo que vamos a charlar es con la idea
de buscar objetivos en común, ¿verdad? Es muy poco agradable cuando parece que el que habla tiene un objetivo y los que escuchan otro, o el que escucha dice al final, esto es algo que no es aplicable para mí. Por eso me importa mucho el feedback, me importa mucho que después ustedes me cuenten. Vivimos en el mismo país, yo trabajo, no debo decir todos los días, porque ahora uno trabaja de una manera, con una organización diferente a partir de la pandemia, pero trabajo tanto en la universidad como en mi consultorio particular, sé lo que es estar peleándola día a día, así que, digamos, me siento muy del lado del público en ese sentido y espero que lo que vamos a ver en esta noche les sea útil a cada uno de ustedes. Vamos a habilitar esto. Ahí estamos. El tema que me han propuesto o que hemos congeniado en abordar esta noche es la intersección entre endodoncia y rehabilitación de la pieza tratada endodónticamente o no tratada endodónticamente, o que no sabemos si va a ser tratada endodónticamente. Hoy los límites están un poco más difusos de lo que los teníamos hace tiempo. Yo allá por el año 93 me he ido a matricular a esa misma sede ahí en Avellaneda, así que hace unos cuantos años que he pasado por ahí. Y la realidad es que cuando uno trabajaba en ese momento, yo ya trabajaba haciendo endodoncia, después hice mi especialización, los referimientos, bueno, referimiento es una palabra que lo usamos mucho porque la usan mucho en otros países de Latinoamérica. Nosotros decimos las derivaciones para endodoncia eran muy claras, ¿no? Y si uno tenía un recetario que decía derivo tal y tal pieza endodoncia, ni se fijaba cuál era el motivo. La derivación era soberana, ¿verdad? Como van a ver, hoy las cosas se han cambiado mucho. Y otro criterio u otro enfoque que teníamos y hemos modificado es el de mi problema es la endodoncia, el rehabilitador que se arregle con lo que queda, ¿sí? Yo hago mi tratamiento y ojo que en las carreras de especialización nosotros mismos, yo he estado unos 20 años dando clases en posgrados de endodoncia y nosotros mismos le decíamos, el objetivo mío es el periápice, el tercio apical, después el tercio medio, el tercio cervical es el que menos me importa. Casi todas las piezas que ustedes tratan endodónticamente después terminarán restauradas con un perno y una corona, así que, bueno, todo esto también se ha modificado. Y es porque cuando modificamos la restauración, en algo va a afectar a la endodoncia. Y si modificamos el tratamiento de endodoncia, también vamos a afectar a la restauración. Y acá lo que tenemos que ponernos es la camiseta del paciente, porque nosotros también tenemos dientes y los pacientes también podemos ser nosotros, nuestras familias, y tenemos que buscar algo que nos convenga a todos, pero sobre todo que sea más lógico para que el caso clínico termine siendo exitoso. Y si a esto le faltaba algún condimento, vino la pandemia. Y con la pandemia también tenemos modificaciones de algunos tratamientos, tenemos menos controles, tenemos menos consultas, no voy a decir innecesarias, pero tratamos de minimizar un poco los tiempos y a veces no podemos manejar los tiempos. A veces pensamos ver al paciente la semana que viene y porque hay restricciones o porque el paciente tuvo que hacer una restricción de circulación o una cuarentena o porque le tuvo que hacer el odontólogo, todo esto se empieza a dilatar. Todos nosotros, que también recibimos tratamientos de salud, seguro tenemos algo postergado. Una cirugía oftalmológica, dermatológica, todos estamos imposibilitados de atendernos de la misma manera que antes. Así que bueno, todo este combo resulta en que tengamos que por lo menos prestarle atención a las posibilidades que hay. Desde el punto de vista de la endodoncia, insisto, la endodoncia ha dejado de ser un tratamiento previo y desconectado de la reconstrucción. De hecho, hoy el endodoncista necesita involucrarse en la restauración de la pieza y ya no es posible decir, bueno, recibo el referimiento, hago mis tratamientos, que el paciente se vaya y después vea qué pasa. ¿Cuántas veces sucedió que, por ejemplo, el paciente apoyándose en que tenía un sistema de coberturas que le incluía o le permitía hacerse sin costo tratamientos de endodoncia, los iba haciendo y después colgaba, ¿no? Y entonces no restauraba las piezas y esas piezas se iban perdiendo.
todo eso es una pérdida tremenda de recursos y energía que no tiene ningún sentido para nadie y no hace que nadie gane. La realidad es que hoy nosotros podemos colaborar desde el momento del diagnóstico, y el diagnóstico van a ver cómo se reformuló con respecto a lo que hemos estudiado en la universidad. Muchas veces vamos a tener que reconstruir nuestras piezas dentales previamente al tratamiento de endodoncia, y vamos a hablar hoy de eso. El tema del sellado dentinario hoy no lo vamos a poder abordar seguramente, pero si alguien tiene alguna pregunta lo podemos tratar. Yo recientemente he dado una clase de 2 horas y media de sellado dentinario, para la cual tuve que estudiar un montón. La iniciación de la restauración, es decir, cuál es el límite, cómo debe terminar un tratamiento de endodoncia, también es algo que ha cambiado, ¿no? Hemos pasado de la vieja bolita de algodón con Cavit o Cavit ionómero, y después hemos avanzado a poner o teflón o alguna otra cosa, y hoy realmente la estamos viendo de otra manera, desde otro ángulo. Digamos, las pautas que tenemos para ver cómo la pieza va a seguir siendo tratada y cómo podemos trabajar tanto cuando el paciente va a ser restaurado por el mismo odontólogo que hizo el tratamiento de endodoncia, qué va a pasar cuando quien hizo el tratamiento trabaja en colaboración, tal vez en el mismo consultorio del rehabilitador, y qué pasa cuando ni se conocen la cara el endodoncista y el rehabilitador. Cada vez que yo diga endodoncista, no estoy hablando de alguien que tenga título de especialidad, ¿sí? Estoy hablando de que hace el tratamiento de endodoncia. Es mucho más corto decir endodoncista, ¿sí? Y también otro tema que siempre ha tenido mucho peso es la relación entre los materiales que utilizamos en endodoncia y los materiales de restauración. Este tema se puso de moda a partir de la evaluación de los aceites, los eugenoles, como interferencias a las terapias adhesivas, ¿verdad? Pero después continuó, y hoy a veces cambiamos nuevamente los materiales y decimos cómo se va a llevar el biocerámico con el cementado del poste, o cómo se va a llevar un cemento resinoso con algún otro material que querramos colocar en cámara pulpar. Entonces, todo esto también es importante, porque hemos pasado de una restauración basada en la física, basada en los encastres, basada en los contactos y la fricción, a una restauración que está muy fundamentada en las técnicas adhesivas. Es decir, que hemos pasado, siempre lo digo, de la física a la química. Antes era un perno en fricción con el interior de los conductos radiculares o del conducto que lo alojaba, y una corona también haciendo fricción y en un contacto íntimo con ese perno y el remanente dentario que quedaba, y meter los bordes de la corona lo más adentro posible de la encía. Todas cosas que han sido modificadas, y hoy la mejor herramienta que tenemos, sobre todo desde el tercio cervical del conducto hacia la corona del diente, es la adhesión. Entonces, todo lo que vamos a hacer los endodoncistas no tiene que entorpecer las técnicas adhesivas y la capacidad de encontrar un sustrato adhesivo. Es decir, cada micrón cuadrado que haya de dentina, y si es posible de esmalte, vamos a valorarlo y lo miramos de otra manera. Así que bueno, ahí vamos. ¿De dónde venimos? Y muchos de nosotros venimos de esto, ¿sí? Esto ha sido muy comúnmente, perdón si yo a alguno lo silencio, cuando veo que alguien abrió el micrófono sin querer, yo lo silencio ya porque ya tengo la práctica, pero no quiero silenciar a nadie. Si alguien quiere hablar, por supuesto, les insisto, abre el micrófono y bienvenido. Doctor, disculpe. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Yo le quería hacer una consulta, porque bueno, cada vez que yo termino mis conductos, lo que evalúo mucho es el remanente dentario, que me parece que... Vamos a hablar ahora de eso. Se va a hablar de ese tema porque puntualmente. Bueno, bien, perfecto. Lo vamos a evaluar no cuando terminamos, sino antes de empezar. Bien, buenísimo, muchísimas gracias. Les decía que veníamos de acá, veníamos de... yo he recibido muchísimas veces en mi vida, pero sobre todo en los años 90, por ejemplo, pacientes derivados a endodoncia en toda la boca, y pacientes que después eran tratados con restauraciones, yo digo máximamente invasivas, ¿verdad? Es decir, coronas en toda la boca. Era otra forma de trabajar, no es una cuestión de criticarlo ahora, pero sí está claro que estamos en un camino
contrapuesto con esta tendencia que hemos visto durante mucho tiempo, ¿sí? Estamos en un camino, digamos, prácticamente opuesto, con una dirección en el sentido inverso. Y con respecto al diagnóstico, hay algo que siempre cuando hablamos de endorrestauración me parece fundamental destacar, y es, por lo menos, cuando hablo de diagnóstico no voy a hablar, como aprendimos, de si la pulpitis infiltrativa con hiperemia recuperable o ulcerosa secundaria. No es que no tenga importancia eso, no quiero ser despectivo, pero vamos a lo que realmente clínicamente nos afecta fundamentalmente. Hoy yo quiero saber si una pulpa, primero que nada, está vital o no, y si está inflamada o no. Con esos dos datos, realmente cambio muchísimo el plan de tratamiento que tengo, y ahora lo van a ver. Y lo otro que quiero saber es si esa pieza no tiene una fisura. Por eso, insisto mucho, cuántas veces hicimos tratamientos de endodoncia en piezas que ya estaban fisuradas. El típico ejemplo es cuando viene una pieza con un desprendimiento de un anclaje metálico y una corona. El perno y corona que se despegó. Insisto, más que nada cuando el perno es metálico, no cuando es un poste de fibras que suele tener otro tipo de incidencias de complicaciones. Bueno, muchas veces hemos visto al despegarse eso, que nos encontrábamos ante la posibilidad de hacer un retratamiento tanto endodóntico como protético. Y después el paciente venía y nos decía, doctor, doctora, a mí el diente anterior me duró 20 años la corona que me hicieron, y el que me hizo usted me duró 2 meses. Porque no nos dimos cuenta que la pieza estaba fisurada, ¿sí? Entonces, qué importante que es poder limpiar, secar y mirar, ¿sí? 3 cosas muy simples que nos permiten evitar el retratamiento de una pieza que tiene una clara indicación de exodoncia, ¿sí? ¿Y cuántas veces sufrimos la fractura de la pieza recién tratada endodónticamente? ¿Sí? Donde el paciente nos dice, me hicieron el tratamiento de conducto y antes de que me lleguen a poner el perno, me lleguen a hacer la incrustación, me lleguen a restaurar la pieza, se me fracturó y se me quebró. Bueno, esto es algo que no tiene que pasar más, porque nuevamente es una pérdida de recursos tremenda. Y parte de los problemas que hemos heredado han venido de esto. Esto es una autocrítica al plantel docente general, a donde a veces hemos visto, y en algunos casos se sigue viendo, pero creo que cada vez menos, una rivalidad o una mala onda entre los docentes de las diferentes cátedras. Y esto también porque nos acostumbramos nosotros como odontólogos a estudiar en cátedras totalmente separadas, sin puentes de conexión prácticamente entre sí. El endodoncista o el titular de la cátedra de endodoncia no se habla con el de prótesis, se gruñe con el de operatoria, y todo esto genera que el estudiante tome las especialidades como absolutas, diga yo me voy a dedicar a esto y me desconecto del resto. No está bueno, nunca en mi vida he defendido, por ejemplo, que el endodoncista haga solo endodoncia y nada más. Y hoy casi les diría que es una locura, está a contramano de las tendencias mundiales en endodoncia y en restauración, que no tengamos capacidad los endodoncistas de por lo menos hacer algún tipo de procedimientos que ahora van a ver. Y ahí voy a incluir la pregunta de iPhone, porque la doctora entró sin su nombre. Fíjense que es muy fácil si quieren cambiar el nombre del usuario de Zoom y poner el nombre de ustedes, porque después cuando les contesto no sé cómo llamarlos, ¿sí? Yo tengo la enorme fortuna de trabajar en equipos multidisciplinarios, ¿sí? Este es el equipo que estoy integrando en este momento. En realidad, como Lando les leyó, tengo la suerte de trabajar en muchas universidades, gracias a la virtualidad que tenemos hoy, donde desplazándonos poco podemos colaborar en distintas universidades del país, Tucumán, Córdoba, el Nordeste, es decir, Corrientes. Pero bueno, físicamente trabajo en la Universidad de Buenos Aires, y bueno, los 2 colegas con los que estoy, les pido disculpas por la falta de protocolos, porque con la doctora María Laura Jiménez siempre le digo, cada vez que nos vemos nos tendríamos que hisopar antes y después, ¿sí? Porque nos sacamos el barbijo para la foto, hay un abrazo y después otra vez nos pasamos alcohol. Pero bueno, el doctor que está a la izquierda es Alejandro Bartoldi Hepburn, que trabaja mitad acá y mitad en Chile, es un gran profesor de materiales dentales y de rehabilitación, y María Laura es una cirujana que lleva de la mano a la microcirugía apical en todo el país. Trabajar así en equipo es realmente un lujo, ¿sí?
Y entonces, ¿cómo hacemos en nuestro consultorio? ¿Sí? ¿Cómo podemos mejorar un poco eso? ¿Cómo lo podemos mirar de otra manera? ¿No? Principalmente minimizando esto. Yo cada vez incluyo más cosas de ingeniería en mis charlas porque, bueno, mis hijos estudian distintas ingenierías y una vez mi hijo mayor, Santiago, me regaló un libro que se llamaba Entropía. Me rompió la cabeza y dije, bueno, primero hay que entender un libro dirigido a, aunque sean principiantes, pero a ingenieros, ¿no? Bueno, de alguna manera la entropía yo la entiendo como la pérdida de energía útil, ¿sí? Cuando ustedes generan, por ejemplo, con un motor determinada cantidad de energía, pero parte de esa energía se disipa como calor o no se aprovecha, ¿sí? Vieron que los motores de los vehículos nuevos tratan de optimizar y con 1 litro de nafta hacer mejor rendimiento, más kilómetros. Bueno, eso es optimizar las energías. Cuando pasa lo contrario, cuando se desperdicia, ocurre esto, ¿no? La pérdida energética que nos hace dilapidar recursos. Y esto es un símbolo de un consultorio dental. Un consultorio dental donde el paciente va, viene, y después se le rompió el diente antes de que se lo terminen de restaurar, ¿sí? Se hizo el tratamiento de endodoncia, se hizo una primera fase de restauración y terminamos perdiendo la pieza. Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, vamos con algunos principios. El primero, el diagnóstico fundamental, ¿sí? Yo me puedo equivocar con el diagnóstico en cosas que tengan camino, que tengan vuelta atrás, que tengan camino de retorno, pero hay algunos errores que cometo, como el que les acababa de nombrar, trabajar en una pieza fisurada, que verdaderamente es un camino de ida y que no voy a tener manera de enderezar el carro a mitad del viaje. Entonces, 2 maniobras muy simples. Una es hacer sondaje periodontal, que no nos cuesta nada, puntualmente y sobre todo en piezas donde ya veamos procesos apicales, bolsas, donde veamos reabsorciones, donde veamos alguna perforación, algún otro tipo de accidente, empezar a entender qué comunicación tiene eso con el periodonto de inserción y protección. Y otra maniobra es aprovechar las tinciones. Las tinciones. La más conocida es el azul de metileno, que es la que van a ver usadas en estos 2 casos. Actualmente no lo llevo más con jeringa, esto es una imagen vieja porque algunos vienen en jeringas, pero simplemente porque es más simple llevarlo con un microbrush, pero tener un poquito de azul de metileno que lo pueden comprar en cualquier farmacia, sale 2 mangos, nos puede permitir teñir fisuras. Y después lo otro es, no nos hagamos los nenes, somos todos grandes y cada vez más grandes a medida que pasa el tiempo y cada vez vemos peor. Entonces, además de usar los anteojos como tiene puesto Orlando, a veces vamos a requerir algún tipo de lupa y alguna magnificación un poquito mejor. Yo soy muy fanático de trabajar con microscopio, pero obviamente no es el microscopio algo que pueda ser adquirido y empleado en todos los consultorios dentales. Hay que ser muy enamorado del tema para incorporarlo. Se puede trabajar maravillosamente bien con una lupa, pero con una lupa que por ahí nos magnifica 3x, esto se ve perfectamente bien. Y algunas otras maniobras que deberíamos hacer tal vez más seguido los odontólogos es lo que ven en el otro video, el que está corriendo ahora, que es una cirugía exploratoria. Yo a veces en las clases presenciales muestro esto y pregunto quién hizo alguna vez una cirugía exploratoria y muy poca gente. Anestesia, corta y abre para ver, nada más. Es muy raro que lo hagamos, me incluyo, pero las pocas veces que lo he hecho no me he arrepentido, porque uno hace una cirugía exploratoria cuando está ya casi seguro de que esa pieza está fisurada. Y ver esto, como se darán cuenta, es debajo de una corona, que a su vez tenía un anclaje, encontrar esta línea de fisura en ese tercio radicular, teñirlo con azul de metileno. El azul de metileno, si es estéril, es apto para usarlo intraquirúrgico. De hecho, lo usamos en las cirugías apicales para diferenciar el hueso del diente del periodonto. Bueno, eso nos permite ahorrar muchísimo tiempo o minimizar esa entropía, esa pérdida de energías para evitar los errores de diagnóstico. Son los más caros, ¿sí? Cuanto más prematuro es el error, más costoso es después solucionarlo, más explicaciones hay que dar, más bronca nos da que nos vuelva a llamar el paciente porque ya no sabemos qué decirle. Segundo tema, la pulpa. La pulpa, esa pulpa, yo siempre me confieso como un asesino serial de la pulpa, y no sé, si tuviera
una balanza de precisión y hubiera pesado todas las pulpas que saqué innecesariamente, tendría un cargo de conciencia tremendo. La realidad es que la pulpa, muchos odontólogos la hemos considerado como un tejido muy lábil, muy frágil, que lo miramos fuerte y se inflamó y nunca más se va a recuperar y se nos murió y se necrosó y se infectó y todo mal. Entonces, ante la duda, saquémosla y hagamos la endodoncia. Bueno, no es así, no es así. Cito siempre a un gran amigo, el doctor Javier Caviedes de Colombia, que me decía, Ricardo, no es tan fácil matar una pulpa. Mirá que a lo largo del tiempo le han puesto cemento de fosfato, ácidos, monómeros hidrófilos, hidrófobos, todo tipo de materiales, los cementos y las bases que se te ocurra, y aún así la pulpa tiende a resistir y a sobrevivir. Y quiero que ahora vean un poco esto también, porque este es un concepto muy claro que nos ha permitido modificar y mejorar mucho el éxito de nuestros tratamientos y la permanencia de las piezas en la boca. Nosotros, acá tienen un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, acá tenemos una caries proximal, una restauración, y acá también tenemos una caries debajo de la cara, de la fase distal proximal de esa restauración. ¿Cuántas veces en mi vida habré escuchado cavidad de MOD, 2 puntos, corona? ¿Sí? Porque una cavidad de MOD no tiene futuro. Directamente hay que hacerle corona. A ver, no me voy a poner a hablar, pero solamente porque no hay tiempo, de la cuestión administrativa económica y toda la cuestión de las regulaciones en ese sentido. Pero hoy tenemos mucho más libertad de trabajo porque hoy se ha abierto tanto la gama de posibilidades con todas las opciones de restauración que hay, los build-up, las incrustaciones de distintos tipos y de distintos materiales. Hoy, de una resina a una cerámica, hay toda una gama de grises. Hay resinas infiltradas con cerámica, hay cerámicas infiltradas con resinas, hay materiales híbridos. Es tan variada la situación que realmente es mucho más fácil para nosotros tomar decisiones intermedias. Yo siempre hablo hasta de las restauraciones directas, trato de no hablar de restauraciones indirectas porque ahí siempre voy a hacer agua, porque no es mi especialidad. Creo que ese es el límite de la endodoncia, la restauración indirecta. De todos modos, este es un caso viejo mío, que a mí me abrió mucho los ojos y yo tengo la esperanza de que nos ayude a muchos otros, porque siempre digo que cuando uno se equivoca, hay que avisarle a los demás porque se pueden equivocar con lo mismo. Y también cuando uno encuentra algo interesante hay que compartirlo. Este fue un caso referido para endodoncia en mi consultorio. Yo anestesié directamente para hacer la endodoncia, aislé pensando en hacer la apertura, y cuando estaba ahí vi la dentina de ese color tan oscuro como la ven ustedes, una dentina reaccional. Sabía que la pieza no tenía dolor porque me lo había dicho la paciente, y dije, ¿qué hago acá? ¿Me meto a hacer el tratamiento de endodoncia o no? Decidí no hacerlo, decidí restaurar la pieza. Me acuerdo que cuando saqué la de goma dique, la paciente me dijo, ¿terminó el tratamiento de conducto, doctor? Y yo dije, chau, ¿qué le explico ahora? Y bueno, le expliqué a ella primero y al derivador después que había tomado la decisión de hacer una restauración directamente directa, es decir, una restauración con resinas compuestas. Muchos de ustedes estarán prestando atención en los espesores que tienen estas paredes, habrán escuchado hablar a mucha gente hablando de restauración y de el tamaño de la cavidad en relación con el continente, etcétera, etcétera, pero la realidad es que tenemos muchas opciones para restaurar estas piezas. Seguramente no la que hice yo en su momento, que no tenía la formación tal vez que uno después fue adquiriendo, pero cuando la paciente vino derivada para una pieza en otra parte de la boca, muchos años después, yo me encuentro con que este premolar, que sí tenía un tratamiento de endodoncia previamente realizado, ya tuvo su merecido anclaje y corona de recubrimiento total. Pero esta pieza, que fue la que yo le restauré en su momento, podía tener alguna faceta de desgaste que hasta se ve en la radiografía, fíjense, pero miren la pulpa y los tejidos de soporte, el hueso, el ligamento periodontal, íntegros. Entonces, yo me pongo esta pieza en mi boca y la prefiero así, la prefiero mucho más como está este primer molar que como está este segundo premolar. Pero no por una cuestión de gustos, sino por una cuestión de razonamientos. Es mucho más viable, y ahora van a entender que la cámara pulpar tiene una forma de arco
que yo la suelo comparar mucho a los arcos romanos, si bien en este caso es una convexidad, porque cuando ustedes tienen un arco romano, ven un arco romano como los arcos que forman el Coliseo en Roma o en Verona, o todos los que hacían los romanos, y esos puentes que fabricaban también, los arcos estaban conformados por una seguidilla de piedras con una forma romboidal, puestos una al lado de la otra, y sin cemento se sostenían perfectamente bien, y duraron 2000 años esos arcos ya hasta la fecha, y no parece que se fueran a caer, ¿verdad? Ahora, si ustedes le quitan una sola piedra, el arco se derrumba, ¿sí? Porque esa es justamente la función de la estructura, contener. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago una apertura cavitaria, una cavidad de acceso a la cámara pulpar más chica o más grande, rompo el arco y esta pieza pasa de, si se fractura, fracturarse de una forma así como estoy dibujando, es decir, que se quiebre un borde de una cúspide, a una fractura totalmente diferente. El patrón de fractura va a ser más desfavorable. Y esto quiere decir que la pieza probablemente va a durar mucho menos. Entonces, conservar la cavidad pulpar cuando se pueda es un gran beneficio. Y hoy tenemos muchos recursos, puntualmente materiales, que son ideales para hacer este tipo de procedimientos, ¿sí? Hoy vemos cavidades como esta que están viendo aquí, se las voy a agrandar para que la puedan ver mejor, donde ustedes pueden observar en los dos premolares, pero en este caso estamos viendo enfocada la foto en el segundo, una zona realmente donde se trasluce ese puntillado rojo, es decir, donde la dentina pierde su digno nombre, digamos, y se empieza a convertir en pulpa, y ese tejido pulpar vital, pero no inflamado, no quiere decir que lo tenga que retirar, que quitar de ahí. De hecho, yo puedo protegerlo. ¿Por qué? Porque realmente me va a permitir mantener ese arco, que es el techo pulpar, y mantener esa pieza en mucho mejores condiciones. Y protegerlo implica poner algún tipo de material. Acá siempre nos peleamos, por ejemplo, con Ale Bertoldi, el que les mostraba en la foto anterior, porque él me dice ustedes los endodoncistas, y yo le digo ustedes los restauradores, y ellos se fijan más en la adhesión y nosotros más en la pulpa, pero bueno, realmente los materiales biocerámicos que tenemos hoy en la actualidad, o los viejos como el MTA mismo, si ponemos un MTA, por ejemplo, acá en lugar de un biocerámico nuevo, probablemente tengamos una pigmentación en ese premolar, se pueda poner un poquito más grisáceo. Si fuera un biocerámico más moderno, esto no va a suceder, pero realmente preparar estos biocerámicos de cualquier consistencia que tengan es muy sencillo, los podemos cargar fácilmente, llevarlos con condensadores de esta manera a la cavidad y en la misma sesión operatoria terminar esa restauración. Entonces, yo ahora me pongo en lugar del paciente y digo, un turno es como, ¿vieron el cuento que nos hacían cuando éramos chicos? Este fue a comprar la comida, este la cocinó, qué sé yo. Bueno, un turno para el tratamiento de endodoncia, otro para una impresión de una restauración indirecta, y después, depende de cuál sea la restauración, la cantidad de citas que va a tener el paciente, para tener una pieza que el día que tenga una complicación, tal vez ya camine hacia el implante. Mientras que en este caso vamos a tener, o lo tenemos, una restauración plástica, un composite hecho el mismo día en el cual podríamos o no haber hecho el tratamiento de endodoncia, y esto que puede funcionar bien o mal, se acabó. Funcionó bien, ahí siguió. Funcionó mal, haremos el tratamiento de endodoncia, ¿sí? Y es más, vamos a tener un premio aquí. Vamos a hacer un tratamiento de endodoncia en esta pieza que parece estar íntegra, ¿verdad? Tenemos este premolar hermoso. Me fijaré de mi cavidad de acceso en no extenderla demasiado hacia distal para abarcar un poco más la zona involucrada con la resina, pero haré una cavidad de acceso muy respetuosa del entorno y trabajaré en las mejores condiciones, sin hipoclorito que se traga el paciente, sin saliva que se me viene adentro de la cavidad. Trabajaré en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, la mayoría de las veces no vamos a hacer esa endodoncia, porque esto va a funcionar bien. Si la pegamos en el diagnóstico, si no había inflamación pulpar, no había necrosis, no había contaminación intrapulpar, esto va a caminar bien. Miren este caso. Este caso es de plena pandemia. Bueno, el de recién fue justo cuando los primeros días de pandemia, y este también un mes después habrá sido.
Este muchacho, en medio de las restricciones, empezó con molestias en su molar y se dio cuenta con la lengua de que tenía un agujero y que le molestaba. Fue a una guardia y le dijeron, bueno, hay que hacer el tratamiento de conducto, seguramente después, y esto lo juro, le dijeron así, seguramente después se hará el perno y la corona. Y la colega que fue a que le tocó atenderlo, le revisó y le dijo, mira, honestamente no tengo las condiciones ideales acá para hacerte la apertura, es decir, el acceso a la cámara pulpar y sacar la parte superficial de la pulpa, ¿verdad? Entonces, te voy a poner una pastita y fíjate si mañana podés encontrar un odontólogo que te haga el tratamiento de conducto. Bueno, acá está el odontólogo que encontró, y cuando vino, me fijé, y uno lo mira esto, lo ve y dice, bueno, es cierto, yo por si no lo ven por la resolución de la transmisión, les marco, es cierto que es muy profunda la cavidad, es cierto que tenemos caries, y es cierto que hay sensibilidad. Qué bueno sería diferenciar dolor de sensibilidad, ¿sí? Porque sensibilidad es bueno y dolor es malo. La sensibilidad, si bien la pulpa siente dolor, en realidad la sensibilidad es una manifestación de los nociceptores pulpares, pero si logramos separar polvo de paja, vamos a decir, a ver, todos los dientes tienen sensibilidad, y si les hago un agujero están más sensibles, porque la proximidad a la pulpa me va a dar un grado de transmisión mayor de los estímulos. A su vez tiene caries, limpiemos esa caries y veamos qué hay debajo. Y al limpiar esa caries encontramos un piso sano, alejado, en una pulpa que se ha sabido defender. Es un paciente de casi 30 años, 28, 29 años tenía en ese momento, y esta pulpa se ha achicado, se ha defendido. ¿Por qué no voy a confiar en esa barrera donde reforzaron el arco romano? Bueno, protegemos, tal vez hoy lo protegería de una manera un poquito más delicada, esto es algo que también es objetable, protegido en este caso también con un material biocerámico, pero de mayor grado de fluidez, y luego colocar encima otros tipos de materiales. Acá, hace poco di en la Universidad de Buenos Aires, dimos con las doctoras de la Cátedra de Materiales Dentales, la doctora Pique y la doctora Garrofé, un curso puntual de materiales biocerámicos, y hay un momento en el cual cuesta ponerse de acuerdo de qué ponemos arriba, si ponemos un ionómero, si seguimos con resinas, pero más allá de esto, lo importante es no invadir la pulpa cuando se puede evitar. Y aquí, en este caso, colocando un flow, un composite flow de alta carga inorgánica, es decir, alta capacidad de relleno, que va a aportarse muy bien a nivel, digamos, de resistencia, y luego sobre eso, terminando en la misma sesión operatoria, la restauración, se acabó la historia, es decir, el paciente que pensaba que se iba a tener que hacer un tratamiento de endodoncia, un perno y una corona, por una cuestión, y siempre, por supuesto, de más está decirlo, pero hay que decirlo, siempre explicándole al paciente que no es que lo querían estafar de ninguna manera, sino que tuvimos la suerte de poder hacerlo de una forma más simple, ¿verdad? Porque ningún dentista es malo y atiende a sus pacientes de una forma sádica, ¿sí? Nadie hace las cosas voluntariamente de una manera errónea, ni tampoco siquiera les voy a decir que es un error. Sí, me queda muy claro que se puede hacer de otra manera y que en mi boca prefiero un composite y no un perno y una corona, no cabe duda. Es más, prefiero un composite antes que una pieza tratada endodónticamente, y cualquier tipo de restauración adhesiva, cerámica, lo que ustedes quieran. Si mantuve esa pulpa, las cosas van a durar más, decididamente. Entonces, claramente lo podemos hacer. Para quienes no estén acostumbrados a ofrecerle esto a sus pacientes, yo les digo cómo lo veo yo. Cada uno lo maneja al paciente o a sus pacientes como les guste. Pero en mi consultorio esto es, vamos a hacer el arreglo y después vamos a hacer el tratamiento de endodoncia. Y les doy el turno y les paso el costo. Si después las cosas funcionan bien y se alinean los planetas, no venís, te ahorrás tu tiempo, que vale mucho, y te ahorraste el costo del tratamiento de endodoncia, ¿sí? Pero por las dudas lo programamos, porque no sabemos si va a salir bien o no. Y como no sabemos si va a salir bien o no, en este caso funcionó bien y va todo bien, les voy a mostrar un caso, para que no vean que uno viene a mostrar solo lo que parece que queda bárbaro, un caso donde las cosas funcionaron de otra manera. Esta es una paciente mía más joven de lo que parece su boca, porque es una paciente que por su trabajo está sometida a un alto nivel de estrés, fíjense los perfiles gingivales, y
tenía esta pieza con este composite en este estado. Ahí lo ven radiográficamente, van a encontrar realmente algo que yo siempre digo, en 9,5 de cada 10 consultorios ni te preguntan, vamos directamente al tratamiento de endodoncia. Ahora bien, yo me pregunto, si yo directamente hago un tratamiento de endodoncia acá, la paciente no tiene pulpitis, o por lo menos no me manifestó dolor, y claramente no tenía necrosis pulpar. Si yo arranco por el tratamiento de endodoncia, ya tengo un problema, y es que una vez que elimine la caries, aquí voy a tener filtración de saliva para un lado, de hipoclorito o de cualquier tipo de irrigante para el otro. ¿Qué útil sería para mí reconstruir esta pieza? Tema del cual quería que hablemos hoy. Ahora bien, si esto tuviera procesos apicales, por ejemplo, o la paciente viene con dolor, bueno, haría otra técnica que la van a ver luego a continuación, ¿sí? Es decir, haría una técnica, por ejemplo, de reposicionamiento de margen gingival, etcétera, etcétera. Pero en este caso, donde tengo la duda, le doy la posibilidad. Entonces le digo, mira, vamos a hacer las cosas al revés. En lugar de primero hacer la endodoncia y después hacer el arreglo, vamos a restaurar esta pieza y una vez restaurada, la semana que viene hacemos el tratamiento de endodoncia. Salvo que andes muy bien y lo podamos suspender. Hicimos eso, restauramos la pieza, como verán, bueno, estos son todos los pasos de restauración. Miren, esa cuña me da vergüenza, una cuña de madera y una matriz de las más baratas, ¿vieron? No todo lo que reluce es oro. Bueno, restauré la pieza lo mejor que pude. Esta es la imagen post-operatoria de mi restauración. La paciente llamó, dijo, anda todo bárbaro, suspendo el tratamiento de endodoncia. Pero bueno, pasaron cerca de un año y vino a hacer el tratamiento de endodoncia porque me dijo, me está empezando a molestar, bueno, síntomas de que la pulpa no estaba en condiciones de resistir esto, ¿sí? Y bueno, ¿qué tratamiento de endodoncia hago yo? Miren la pieza en un video en este caso. Un tratamiento de endodoncia en condiciones ideales, ¿sí? Acá a Lando le encantaría entrar a esta cámara pulpar porque es como los dientes de entrenamiento, ¿no? Parece un diente totalmente íntegro, donde hacemos la cavidad de acceso o apertura más, digamos, ideal, la que dibujamos nosotros, la que enseñamos a hacerle a los estudiantes cuando trabajan con una pieza in vitro, y vamos a trabajar ahí, ahí ya tenemos la pieza limpia. Para mí es un placer trabajar en un molar prácticamente íntegro, donde el aislamiento es más fácil, donde la contención de los irrigantes es total, porque puedo llenar todo de irrigante y no voy a tener problemas, y donde, lógicamente, cuando termine este tratamiento de endodoncia, que lo voy a hacer, sí, como dijo la doctora del iPhone hace un ratito, cuidando este sustrato, ¿sí? Fijándome que toda esta dentina, desde el techo hacia arriba, en la parte mesial del molar, me sirvió para sostener una restauración, y voy a tratar de no hacer una cavidad de acceso excesivamente grande. Tampoco voy a hacer una microapertura, porque si no voy a correr otro tipo de riesgos, ¿sí? Y aquí, una vez terminado el tratamiento de endodoncia, ahí lo tenemos, vamos a restaurar nuevamente esa pieza de una manera sencilla. Ahora les voy a mostrar, porque en este caso no les guardé el video de toda la restauración, pero la vamos a restaurar de una manera sencilla, porque ya tenemos que simplemente bloquear la cámara pulpar y luego sustituir el esmalte que se había perdido. ¿Hay algún micrófono abierto? ¿Alguien lo hizo voluntariamente? ¿Sigo? Sigo. ¿Se viene entendiendo la idea o no se entiende nada? Doctor, ¿pueden mencionar algunos biomateriales? Sí, digamos, biomaterial, la palabra, Silvia, la palabra biomaterial es muy, muy amplia, ¿sí? Por eso, ¿puede dar específica una marca que usted use? Algo para consejo, doctor. Voy a tratar de dar más de una marca, ¿sí? Excelente. Gracias. Los biomateriales que usamos en endodoncia son principalmente los biocerámicos, ¿sí? Un biomaterial es, por ejemplo, un relleno de hueso que usa un implantólogo para reconstruir el sustituto óseo, ¿sí? Pero dentro de los biocerámicos que usamos nosotros, para decirlo rapidito y al pie, vamos a nombrar los de consistencia masillosa y los de consistencia fluida. Los masillosos son para tapar agujeros y los fluidos son cementos de endodoncia. Y ambos se pueden mezclar y se llevan maravillosamente bien porque la estructura química es la misma. Básicamente diríamos que la
diferencia es que los más fluidos, yo siempre digo, tienen más chimichurri, ¿sí? Porque un biocerámico por naturaleza ha sido heredado del cemento Portland. Los primeros biocerámicos de endodoncia ha sido el MTA, que no es otra cosa que un cemento Portland de calidad medicinal, pero que no deja de provenir de piedras de cantera, ¿sí? Mientras que los biocerámicos de segunda generación son totalmente sintéticos, evitando ciertos óxidos que pigmentan el diente, ¿sí? Sepan, Silvia y todos los colegas, que si ustedes ponen MTA en un incisivo superior, porque tenemos una perforación, ese diente se les va a poner gris, ¿sí? Mientras que los de segunda generación no van a tener ese problema. ¿Qué tenemos en el país a nivel biocerámicos? Bueno, de consistencia masillosa, los que son para, por ejemplo, tapar la perforación de furca, la reabsorción que me dejó un tremendo hueco adentro del diente, los que son para realmente relleno de cavidades, de consistencias entonces masillosas, tenemos el primero que llegó, que es el Biodentin o Biodentine, que es de Septodont, y tenemos los de Angelus. El de Angelus, la ventaja que tiene es operativa, y es que viene en una jeringa que ustedes lo van sacando de a poquito. El Biodentin viene en una cápsula que debe ser preparada con un amalgamador y que les rinde una enorme cantidad. Es decir, tienen para 10 casos clínicos, pero lo tienen que preparar todo junto. Si lo espatulan, si desarman la cápsula y lo preparan espatulándolo, la consistencia que van a lograr es diferente. Todos lo hemos, bueno, creo que todos alguna vez lo hicimos y puede funcionar clínicamente bien, pero no es lo que se recomienda, no es lo que recomienda el fabricante, ¿sí? ¿Y qué tenemos a nivel cementos endodónticos o selladores? Que es lo que están viendo, yo sinceramente uso casi todos no voy a decir en todos, pero la gran mayoría de mis casos estoy usando cementos biocerámicos. Hay dos, también uno de Angelus y uno de Meta, la marca de los conos Meta, ¿sí? A mí este último me enamoró por la consistencia que tiene. Todos estos materiales dependen de cómo los fabrica la casa matriz, ¿sí? La consistencia, la forma de preparación, la forma de disponerlos. Así que en la universidad nuestros alumnos usan ambos, muchos usan el de Angelus también. El de Angelus viene en una jeringa de medio gramo, es decir, muy, muy chiquitita. El de Meta viene en una jeringa de 2 gramos, es decir, bastante más grande. Pero bueno, son opciones muy interesantes, ¿sí? No quiero hablar mucho más de eso porque termino con lo demás, pero si le contesté a Silvia, aunque sea que me haga así. Está muy bien. Bien. Reemplazo de la dentina. Acá se apagó alguna luz, algo pasó. Reemplazo de la dentina. ¿Qué significa reemplazar la dentina? Bueno, si vamos a hablar de endorrestauración, convengamos que después del tratamiento de endodoncia, normalmente tenemos, y a veces en lugar, como veían recién, del tratamiento de endodoncia, tenemos un enorme volumen de tejidos mineralizados para restaurar. Y el diente tiene esmalte y dentina, y uno podría pensar, hay que ser muy cheto para decir pongo dentina en dentina y en lugar de meterle un compósito a todo lo mismo, por ejemplo. Y no es así. La realidad es que tener un material que se comporte como dentina y otro que se comporte como esmalte ayuda a la longevidad de la restauración, ¿sí? Sobre todo en cavidades de piezas tratadas endodónticamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a arreglar un diente que tiene un tratamiento de endodoncia, por lo general estamos ante cavidades muy profundas y con paredes que los rodean. Si no tenemos ninguna pared, no vamos a hacer una restauración, vamos a hacer una corona o vamos a hacer algún tipo de incrustación. Pero si vamos a hacer un relleno, bueno, justamente relleno implica que hay paredes que contienen ese relleno. Y en una cavidad profunda, con paredes que la contienen, que para nosotros, los que nos formamos con la amalgama, es el escenario ideal, ¿sí? Yo para la amalgama quería que haya buenas paredes, meter el material ahí, condensarlo y que se quede. Pero para las resinas las cosas no son iguales. Odio cuando un doctor, profesor de restauraciones que se llama Lucas Echandía, me dice, el problema de ustedes, los grandes, porque él es joven y sabe un montón y lo odio por eso, dice, el problema de los de tu generación es que empezaron a hacer resinas con protocolos de amalgama. Y desgraciadamente él tiene razón, Empezamos a usar las resinas muy familiarizados con otro tipo de técnicas, ¿sí?
Bueno, resulta que las resinas cuando las encajonamos en una cavidad de ese tipo se comportan muy mal, sobre todo las que son típicamente de fotocurado, porque las tensiones que generan esas resinas al ser polimerizadas, si no tienen hacia dónde o desde dónde contraerse, esas tensiones se transmitan al sustrato. A ver, lo voy a decir de otra manera. Si yo relleno un hueco con composite y lo fotocuro, voy a tener varios problemas, por lo menos dos. Uno es que la luz no va a llegar de la misma manera a todo el composite. Pero aunque lo haga capa por capa, ese composite va a generar tensiones porque se va como a pegar más a la pared y a tratar de despegarse de algo. Y si tengo paredes por todos lados, ese algo va a ser otra pared. Va a traccionar y tal vez genere microfisuras también. Entonces necesito otro tipo de relleno, un bulk fill o necesito un sustituto dentinario, un material de core build-up, algún otro tipo de material que ahora suena muy raro, pero que en realidad tal vez muchos lo tengan en el consultorio y no sepan que se puede usar para esto. Tenemos, quienes hacemos endodoncia, obligación de aprender adhesión. Tenemos que hacer cursos de adhesión. El próximo curso, inviten a alguien que les hable de adhesión. Digo yo, seguramente habrán invitado hablando, pero es demasiado, lo sé, es demasiado importante. Es decir, yo estoy convencido de que en todas las universidades del mundo tiene que haber por lo menos una materia que se llame adhesión. No ser adhesión una bolilla de operatoria. No es así. Adhesión es lo que centra el éxito de toda la odontología restauradora hoy. Y es muy complejo, ¿sí? Cuando yo lo escucho, por ejemplo, a Pablito Santoro que dice, no, pero es fácil, te empieza a hacer los dibujitos. ¿Qué fácil? Es re complejo. Vos te comiste 700 papers ya de adhesión y ya te parece que no es fácil. Adhesión es complejo. Y la realidad es que cuanto más estudias adhesión, más dudas tenés. Miren este caso. Este paciente vino, en realidad, tal vez no se note mucho acá, el grado de pigmentación que le dio la amalgama es el segundo premolar. El paciente vino por eso. Ese premolar estaba tratado endodonticamente, ¿sí? Y bueno, dicho sea de paso, el premolar de al lado tiene caries en mesial con un agujerito que se ve que no se daba cuenta que le quedaba la lechuga ahí adentro y tiene caries en distal también, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente acá hay otro tema que tenemos que manejar los endodoncistas. Supónganse que esta pieza no tuviera endodoncia hecha, sino que hay que tratarla endodonticamente. ¿Qué me cuesta darle un turno un ratito más largo y a la vez de hacerle el tratamiento de endodoncia, restaurarle la caries de al lado? Y lo anestesié una sola vez. Pónganse en lugar del paciente. Está bueno. Voy al consultorio, en lugar de atenderme 1 hora, 1 hora y media, me atiende 2 horas, 2 horas y media, después del tiempo clínico de cada uno, y soluciono más cantidad de cosas. Ni hablar si hay restricciones de circulación. Está muy bueno poder optimizar así nuestros tratamientos. No ver 25 pacientes por día y hacerle una cosita a cada uno. Ver menos cantidad de pacientes, lograr mayor efectividad. Y dicho sea de paso, todo ese protocolo de descartable, ventilación, de contaminación, es mucho más sencillo de ser realizado. Ahora, volvamos a este caso. Primer tema, ¿cómo vemos el tratamiento? ¿Lo retratamos o no? Si hablamos de retratar o no retratar, y bueno, no nos alcanza obviamente hablando solo de ese tema el tiempo que tenemos. Dentro de la gran cantidad de pautas y protocolos a evaluar para tomar la decisión o no de retratar, aunque no lo crean, está el tipo de restauración. ¿Cuántas veces tomamos la decisión de tratar o bien reintervenir una pieza endodónticamente porque arriba iba un perno y una corona, o una corona en el caso de que no pudiera no ser tratada, y decíamos, mirá, si después hay que perforar una corona de circonio? A ver, es otro punto en contra para ese tipo de restauraciones, porque a mí no me gustaría que me hagan un tratamiento de endodoncia por las dudas. La verdad es que prefiero quedarme con mis pulpas, las quiero mucho. En este caso, ¿retrato o no retrato? Bueno, si fuera a hacerle un anclaje intrarradicular y una corona de recubrimiento total, tal vez por las dudas lo retrato, sobre todo cuando lo empiece a analizar. Miren cómo se ve estéticamente esta pieza. Ahora ven por qué el paciente vino, ¿no? Y esta foto yo la posteé en broma en un momento en redes sociales, si bien no posteo mucho estas cosas, ¿no? Pero ponía que los conos también hicieron caso al pedido de distanciamiento social, porque los conos no están condensados uno al lado del otro, sino que están muy separados, ¿sí?
Ahora bien, la realidad es que, me guste o no, el cemento obturaba bien, radiográficamente no se veía mal, síntomas no tenía ninguno. Y lo más importante, le voy a hacer un tipo de restauración que eventualmente permite la reintervención. Entonces, mi primera medida no es retratarlo, soy endodoncista, pero no le voy a hacer porque me piache el tratamiento nuevamente, si no hay síntomas que lo justifiquen. Claro, no le voy a hacer tampoco un perno y una corona. ¿Qué le voy a hacer aquí? Bueno, lo que le voy a hacer es aislarlo, obviamente, trabajar, colocarle una cuña, una matriz. Mientras tanto vamos a eliminar la caries de la pieza de al lado, también la vamos a restaurar al mismo tiempo. ¿Y qué vamos a hacer en esta pieza? Bueno, una rehabilitación, y dicho sea de paso, ya que todavía no lo dije, ahora les voy a mostrar cómo podemos hacer un sustituto dentinario. En realidad, aquí tendríamos 2 o 3 opciones de retratamiento, y si esto fuera previo a un tratamiento, es decir, si fuéramos a hacer una relocalización o elevación de margen gingival, también tenemos distintas opciones de materiales. Podemos utilizar un composite masilloso o podemos utilizar un composite fluido, como en este caso. Miren, en este caso vamos con un composite fluido. Acá lo primero que hacemos es el tratamiento adhesivo, con el tipo de adhesivo que tengamos o decidamos. Con esto también tenemos para hablar un buen rato. Luego, en este caso, cubrimos el fondo de la cavidad para separar el relleno endodóntico, que no conozco cuál es su idioma químico del resto. En este caso yo puse un flow translúcido, pero sería lo mismo que pongan cualquier otro tipo de material, simplemente para separarlo, para aislarlo. Ahí ven el brillo del flow. Y vamos con este material de relleno masivo que va a reemplazar muy bien a la dentina, pero que lo más importante es que en una cavidad de este tipo, que tiene una configuración, es decir, un factor C que es desfavorable, eso que les expliqué de las tensiones que genera el composite y que al polimerizar puede traccionar o tratar de tironear de las paredes donde debe adherirse, generando o bien un debilitamiento, una tensión negativa de esas paredes, o bien un despegamiento de esas paredes. ¿Qué tienen estos materiales? Estos materiales son muy fluidos, como verán, y son de auto y fotocurado, es decir, de curado dual. ¿Cuál es el secreto? Bueno, si prestan atención a esta foto y video, la luz se ve que claramente es amarillenta. Yo estoy trabajando con un filtro de la luz del microscopio, que es un LED muy potente para que no me polimerice la resina. Y coloco el material y a partir de ahí espero. No le pongo la luz encima. Espero así, espere. ¿Cuánto? Mínimo 5 minutos. Yo trato de esperar 8. Y digo trato porque mi asistente, que es muy mandona, me dice, doctor, pasaron 7. Y me reta todo el tiempo porque estos materiales deberían venir con un ansiolítico, ¿no? El dentista, que es muy apurado. Pero también piensen que se evitaron de estar haciendo técnica incremental, capita, polimerización, llenaron todo de una, ¿sí? ¿Qué les quedó? Les quedó reemplazar el esmalte. Es decir, una vez que lo rellenaron, toman un composite, continúan su terapia de reconstrucción y hacemos la caro-oclusal. Sin protección cuspidia. Esto no lo voy a abordar ahora, tampoco soy el más indicado para hablarlo. Sí, les puedo decir lo que hago, pero no es de lo que vine a hablar. Sí, claramente podemos hacerlo de esta manera, digamos, en un solo paso. Y en un solo paso implica tener que usar este tipo de materiales. Si yo lo hago con un composite convencional de fotocurado, y seguramente voy a generar esas tensiones. Antes que Silvia me pregunte cuál es este material que estamos usando aquí, vamos a decir que para hacer esto les pueden servir los composites que se llaman bulk o bulk fill, o algo que probablemente muchos tengan, que son los composites fluidos que se venden en general como cementos para reconstrucción de muñón, ¿sí? Llámese los que dicen core o los que dicen build up. Por ejemplo, esto yo lo hago con Rebilda. Rebilda es un cemento dual de doble cámara, porque al ser de curado dual necesitamos mezclar una pasta con otra. Por eso estas puntas de automezclado, ¿sí? Algunos dicen, ¿por qué no lo espatulo y lo llevo así no pierdo el material que queda contenido dentro de la jeringa de la punta de automezclado, ¿verdad?
O como dice otro amigo mío, hay dentistas que no duermen a la noche pensando en el material que les quedó retenido adentro de esta punta de automezclado, ¿sí? Lo mismo con las siliconas. Es muy poco, es muy poco. Está estudiado y medido el porcentaje de material que queda acá adentro. Les aseguro que van a poder seguir comiendo asado los domingos si es que lo estamos pudiendo hacer, no me meto en eso. Pero no se preocupen por eso. Lando, veo, si no me equivoco, que hay preguntas en el chat, ¿verdad? ¿O hay alguna movida en el chat? Lo voy a abrir. Sí, pero fuiste respondiéndolas, Ricardo. Ah, perfecto, perfecto. Les voy a pasar el mismo ansiolítico que tomo yo. Para esperar que frague el material. Porque no se olviden de darle ese tiempo, ¿sí? No se olviden de darle esos minutos para que el material empiece a gelificar, a transformarse en un gel. Recién cuando lo tocan suavemente y ven que ya está adquiriendo dureza, ahí sí van con la lámpara y le dan 40, 60 segundos de curado, depende de la lámpara que tengamos, que es otro tema muy, muy controversial, ¿sí? Y luego, por supuesto, les decía, a ver si vuelvo a la presentación, la restauración con resinas, lo que les puedan querer hacer, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando la reconstrucción empieza antes del tratamiento de endodoncia? Bueno, esto es algo que antes era impensado. A ver, ¿cuántas veces me habrá pasado en mi vida, y a ustedes también, que viene el diente muy roto, muy destruido, con una caries proximal, con una caries subgingival, y uno dice, acá voy a tener problemas, y voy a tener al paciente tosiendo, porque en algún momento se me va a pasar el hipoclorito a la garganta, ¿sí? Pero lo peor es que tal vez en algún momento diga, lo aislé bien, lo pude contener, y estoy probando el cono de gutapercha para obturar, y cuando saco el cono de gutapercha viene con un hilito de saliva, porque se me metió saliva desde la encía adentro de mi cavidad. Y me dan ganas de agarrar el cono, la pinza, tirarlo por la ventana, así uno cuando es muy nervioso se enchincha en ese momento. ¿Por qué? Porque, bueno, para mantener ese aislamiento usábamos Cavit, cemento de fosfato, adhesivo protésico, la gotita, barrera gingival, composite barato. Yo enseñé a usar, las primeras no, pero estas últimas cosas he enseñado en la carrera de especialistas, he enseñado casi todas a usar. Y hoy pienso de otra manera. A ver, pensémoslo así, vamos a un caso clínico, ahí lo tienen, ¿sí? La encía está arriba de esto, ahí tienen la encía, ese es el nivel de la encía. Entonces, si yo acá reniego como un loco para poder aislar, para hacer mi tratamiento de endodoncia de una manera adecuada, y después tiro todo eso a la basura y hay que restaurar la pieza, sea yo o sea otro dentista, va a tener que volver a renegar igual de mal. Es decir, ¿por qué hacemos las cosas dos veces si la podemos hacer una? Entonces, ¿qué hago acá? Bueno, hago la reconstrucción, entre comillas, definitiva, porque la palabra definitiva en odontología hay que erradicarla, ¿eh? Ya me he peleado bastante con eso. Lamentablemente, la literatura científica, que es prácticamente toda en inglés, también habla de permanent crown, habla de esa palabra permanente o definitiva que al paciente le hace pensar que lo que le hacemos le va a durar toda la vida y después hay que andar dando explicaciones, ¿no? Pero bueno, le hacemos la reconstrucción para que le quede mientras le dure y después hacemos el tratamiento de endodoncia. Y esa reconstrucción va a ser muy útil para el restaurador, haga lo que haga. Haga un composite, haga una incrustación, haga una endocrown, una corona, lo que haga va a ser aprovechado, bienvenido y valorado este procedimiento que le pueden llamar relocalización o elevación del margen gingival y que no es tan complicado cuando le agarramos la mano. Factores a considerar. Fíjense en este caso clínico. Yo esto lo medí nada más con el radiovisiógrafo, puedo tener un grado obviamente de error. Denme un margen de error o un changüí. El otro día me preguntaron en una conferencia qué quería decir changüí. Bueno, la realidad es que tengo prácticamente 10 milímetros desde la cara oclusal del diente hasta el piso pulpar. ¿Qué significa eso? Que el material que yo vaya a poner, si es estrictamente de fotocurado, va a estar a 1 centímetro de la fuente lumínica, donde va a importar tremendamente la calidad, la intensidad, el grado de colimación que tenga esa lámpara de fotocurado, ¿sí?
Y vamos a ser sinceros, en la gran mayoría de los consultorios vamos a encontrar lámparas de origen chino que cada vez son mejores. Están viniendo unas lámparas buenísimas y cada vez van a ser mejores. Pero bueno, hay algunas lámparas que no son buenas. Y si yo no tengo una muy buena lámpara, y acá mi cosquilla le voy a hacer al composite, si pusiera un composite de fotocurado. Entonces, vuelvo a insistir, acá va a tener que buscar un material que sea de curado dual para toda esta parte, por lo menos, ¿sí? Pero ahora no me voy a preocupar por esto, ahora me voy a preocupar por esto. Todos sabemos lo que es meternos en una cavidad proximal, subgingival, y que empiece a sangrar, y que empiece a exudar, y no me polimerizan los materiales. Entonces, acá viene un manejo, llamémosle, periodontal del asunto, ¿sí? ¿Qué voy a tener que hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es eliminar esa caries, y digamos, la restauración existente la saco con turbina. Pero esa caries subgingival, ¿me meto con turbina? Bueno, primer tip, primer punto, primer consejo. Metámonos con ultrasonido en lugar de turbina ahí. ¿Por qué? Porque si yo me meto con turbina, a ver, vamos a repasarlo clínicamente, ¿sí? Yo miro con el espejo, ¿sí? Ahí ve mi mano. Pongo el espejo y miro. Y miro y veo que acá está el molar y en proximal tiene caries, ¿sí? Voy con la turbina, tengo que sacar el espejo. Y aunque lo deje, la turbina no me dejaría ver. Entonces, elimino la caries, pero no veo si toco caries, diente, encía. Entonces saco la turbina, vuelvo con el espejo, y cuando vuelvo a mirar con el espejo, ¿qué veo? Sangre. Porque lógicamente no tenía cómo tener precisión para eso. Si yo en cambio, para esta caries subgingival, voy con una punta de ultrasonido, como la que están viendo, que es un inserto diamantado, que nos dura años, porque realmente si lo usamos para este tipo de procedimientos, se desgasta, si es de buena calidad, la piedra dura, el diamante le dura un montón. Bueno, yo con eso pongo el espejo y miro a través del espejo, porque el inserto ultrasónico es así como tengo mi dedo, es angulado. Entonces elimino la caries mirando por el espejo y no desgarro la encía. Y si tengo, bienvenido si es así, la goma dique, tampoco destruyo la goma dique, porque voy con la turbina también, a veces empiezo, ¿sí?, a traerme el dique de látex. Entonces, muy buena idea eliminarlo con ultrasonido. ¿Qué más? Necesito correr un poquito esa encía para que no se me venga dentro de la cavidad. ¿Para qué? También la puedo aplastar un poquito para que tampoco sangre. Entonces le pongo teflón, ahora lo van a ver en la foto, y recién ahí le pongo la matriz y la cuña. Teflón sobre la encía, la matriz y ahí acuño. ¿De acuerdo? Esto es una propuesta, no sé qué les parece, pero la verdad es que las matrices son como bisturí. Son filosas, metálicas, y las ponemos clavadas en una encía que sangra. ¿Y por qué del bisturí usamos hojas descartables estériles y la matriz agarramos el rollo del cuarto cajón, estiramos, lo cortamos y lo metemos adentro del... Estaría bueno poderlas esterilizar, ¿no? La verdad que son metálicas, se las puede esterilizar. Bien, volvamos a lo nuestro. Ahí pusimos entonces, ¿ven el teflón que hay allá en el fondo? Ahí abajo hay teflón. Eso es lo primero que pusimos, después del dique de goma, por supuesto, ¿no? Luego, la matriz que acababan de ver, y luego acuñado con una cuña, en este caso una cuña de madera, de las más sencillas. A partir de ahí, reconstruimos, hacemos una operatoria, hacemos una reconstrucción, habiendo eliminado la caries, de toda esta pared, ¿sí? Y cuando terminamos esa restauración parcial del diente, abrimos la pulpa y acá empezó la sangre y ya vamos al tratamiento de endodoncia, ¿sí? Todo esto es la realización del tratamiento de endodoncia, terminamos el tratamiento de endodoncia y ahora ¿qué hacemos? ¿Rellenamos con el mismo composite? No, porque el composite que yo usé en este caso para fabricar la pared que faltaba y relocalizar el margen gingival, era un composite sustituto adamantino, vendría a ser un composite realmente que tiene las características de alto relleno inorgánico como para tener una resistencia importante, lo ideal para el punto de contacto, pero es de fotocurado. Es otro tema discutible. ¿Podría haber puesto un material de curado dual? Podría haberlo puesto, pero en general esos materiales tienden a ser más fluidos y me hubiera
tapado toda mi zona de cámara pulpar. Lo podría haber hecho y después volver a descubrir esto, ¿sí? Es otra técnica que podemos emplear. En este caso, usé un composite para hacer la reposición de la cara mesial de la pieza dental, y entonces aquí volvemos a lo que veían recién. Técnica adhesiva, sustituto, esto otra vez con rebilda, vamos depositando, no me gusta decir inyectando, porque en realidad lo vamos dejando ahí, digamos, este tipo de colocación, de dispensado del material, evita la formación de burbujas. Entonces lo vamos dejando, va fluyendo, nos va rellenando toda la cavidad, y una vez que la tenemos casi al tope, porque esto después va a recibir un composite que recomponga la anatomía oclusal, ¿verdad? Una vez que lo tenemos ahí, ¿qué hacemos? ¿Ponemos lámpara? Esperamos, ponemos el relojito, ponemos el timer, le damos 6, 7, 8 minutos, esperamos, y después, cuando ya esto gelificó y empezó a endurecer, ahí le damos lámpara. Dos opciones: terminamos si vamos a hacer un composite, o podemos continuar con una fase indirecta si quisiéramos hacer una incrustación, o como en este caso, paciente derivado, quitamos y lo mandamos a su odontólogo. Ahora bien, si yo hago esto, no pasa más eso de se me rompió la muela después del tratamiento de conducto, porque yo ya tengo todo este relleno colocado de material que verdaderamente sustituye a la dentina, y si llega a haber algún problema podrá ser en el sector superficial, ¿sí? Y yo ya tengo que saber preferentemente qué restauración le van a hacer a este paciente. Y si le van a hacer una incrustación, es probable que después parte de este material que yo coloqué la quiten, se haga un tallado, se tome una impresión analógica o digital, lo que sea, y se hará otro tipo de restauración, semidirecta o indirecta. Si no, de lo contrario, se pondrá el composite aquí para reponer la cara oclusal de este diente, y bueno, el premio, la estética y los loas se la llevará el que puso la cereza de la torta. Me parece muy bien, pero esta es otra forma de trabajar. ¿Cuánto nos lleva? Nos lleva un rato más. Bueno, también obviamente lo vamos a cobrar. Y finalmente, el último tópico que vamos a tener en el día de hoy es si hay que colocar anclajes. ¿Cuál es el momento ideal? Bueno, ¿colocamos o no anclajes? Siempre que podamos, no vamos a colocar anclajes. ¿Dónde no vamos a colocar anclajes? Y casi siempre en sector posterior. ¿Por qué? Vuelvo al ejemplo que les acabo de mostrar. Antes aquí muchas veces se hacía un perno y una corona, era nuestra forma de restaurar las piezas. Pero ¿qué pasaba acá cuando yo hacía un perno y una corona? Bueno, miren que la pieza es bastante peticita, bastante baja. Acá tengo encía y acá tengo la papila gingival también, ¿sí? Acá les dibujo la encía. Y si yo ponía un perno, ese perno tenía este contorno y después tenía que tener acá una corona que me traía distintos tipos de materiales, o materiales, digamos, uniformes, pero que necesitaba un espesor determinado, y probablemente tenía conflictos ahí con el antagonista. Obviamente, todas estas piezas han empezado a ser restauradas de otra manera, y aquellas que realmente requieren de anclajes intrarradiculares tienen, perdón, de coronas de recubrimiento, donde hay que envolver toda la pieza con una corona, ya no reciben anclajes, porque lo que se hace es aprovechar la parte interna para colocar el anclaje. Es decir, el anclaje pasa a ser la parte interna de la corona, o dicho de otra manera, algunos le llamaban coronas invertidas, porque en lugar de enfundar, como dicen los pacientes, un pilar, lo que hacían era meterse dentro de la cámara, lo que hacen, meterse dentro de la cámara pulpar, y de esta forma esa tensofricción que se genera es permitiéndonos mucho espacio para generar anatomía. Pero lo más importante de los anclajes es que en esta pieza la función que tiene un perno no debe ser cumplida. ¿Para qué pongo un perno? Lo pongo para evitar el desalojo, para conectar la parte coronaria con la parte radicular, lo pongo para evitar que las fuerzas axiales oblicuas me generen, digamos, desequilibrio y eventualmente el desprendimiento de la restauración. Todo eso acá no va a ocurrir, porque las fuerzas oclusales son axiales al eje largo del diente, y porque, por otro lado,
no necesito conexión y tengo muchísimo sustrato para adherirme. Entonces, claramente, no se tiende a hacer más anclaje en el sector posterior. Si hubiera, sobre todo en el sector anterior y a veces premolares, que colocar un anclaje, bueno, claramente ahí la mejor opción para hacerlo sería que la haga directamente el endodoncista en el momento de hacer el tratamiento de endodoncia. Entonces, vemos un caso en particular donde podemos colocar el anclaje en la misma sesión de la restauración y de esta forma vamos generando el espacio para preguntas y respuestas, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, un caso, el artículo bibliográfico es referido a ciertas particularidades de cómo se puede observar y cómo limpiar el espacio para el anclaje. Hay digamos, un gap tremendo en la formación que tenemos entre los endodoncistas y los restauradores en cuanto a los cuidados que debe recibir la cavidad para el poste, ¿sí? Hoy los anclajes, yo de esto hoy no he llegado a hablar, pero los anclajes en su gran mayoría son preferidos en materiales de fibras y resinas, es una matriz resinosa con fibras de cuarzo o fibras de vidrio. Esto realmente disminuye muchísimo el riesgo de fracturas radiculares, por otro lado es estético, por otro lado permite adhesión, tiene todas las ventajas, ¿sí? Ahora bien, si tenemos la posibilidad de colocar entonces un poste en la misma, digamos, de una forma directa, que no dependa de una impresión y mandarlo al laboratorio, ¿por qué no hacerlo en la misma sesión del tratamiento de endodoncia? Independientemente de que ese tratamiento sea de un diente vital o de un diente con una necrosis y con infección y complicación periapical. Porque salvo que quien hace el tratamiento de endodoncia no esté convencido, haya tenido un problema, se le fracturó un instrumento o crea que puede llegar a tener que reintervenir la pieza, sino en la mayoría de los casos nosotros limpiamos el sistema de conductos y si llegamos a tener un fracaso en general es porque hay algo fuera de los conductos, un biofilm extrarradicular, algo que va a requerir otro tipo de técnicas. Pero es muy raro que un tratamiento que realmente uno lo termina con confianza de que ha involucrado la anatomía, requiera ser reintervenido por ese motivo, porque al paciente le persistió el dolor, es decir, esto es algo extrarradicular. Por lo tanto, con toda la confianza del mundo, colocamos el anclaje en la misma sesión operatoria, que es lo que están viendo en este caso, ¿sí? Y evidentemente, si podemos ver bien, podemos tener la tranquilidad de que tenemos la pieza aislada y estos anclajes realmente se manejan con el mismo tipo de materiales que acabamos de ver, materiales resinosos que requieren ausencia de saliva, ausencia del medio bucal, no voy a decir ausencia de humedad porque la dentina naturalmente es húmeda, requieren un control de esa humedad para que la dentina no esté ni reseca ni inundada, ¿sí? Todas esas cosas las podemos hacer fácilmente si tenemos a la pieza aislada y podemos administrar los recursos para prolongar un ratito más la sesión operatoria. Por otro lado, si ustedes se fijan en la radiografía previa, el paciente viene con un perno y una corona que vamos a tener que quitar. Si esto lo tuvimos que quitar, como en este caso clínico, destruyendo la corona y quitando el perno con ultrasonido, ¿qué vamos a provisionalizar? ¿Cómo vamos a mandar al paciente a su casa? Esto podría ser un incisivo también. Le vamos a hacer una corona provisional con acrílico y un perno provisional con un vástago de alambre. No es lógico, es mucho más sencillo, requiere menos tiempo y menos habilidad colocar un anclaje de fibras y hacer un provisional tomado ya de ese pilar o muñón, llamémosle si quieren definitivo, ¿sí? Es más, hasta lo podemos hacer con composite, porque fácilmente avanzamos un poquito más en la técnica de reconstrucción y le dejamos algo estéticamente presentable al paciente. Entonces, verdaderamente el concepto de avanzar en el tratamiento de endodoncia y en los casos incluso referidos, derivados, que el paciente vuelva con los postes colocados, nos facilita las cosas a todos, mucho más aún al paciente. Mucho más aún al paciente que vuelve al protesista, en este caso, si tiene que repetir una corona, en estas condiciones, como lo ven aquí, y directamente el protesista quita el provisional,
mide su planimetría, el tallado, según lo que quiera realizar, hasta puede tomar el provisional para medir los espesores y facilitar su trabajo, y a partir de ahí continúa su reconstrucción sin necesidad de entrar al conducto radicular, ¿sí? Lando, ¿cómo estamos? ¿Te parece que hagamos un pequeño momento para las preguntas? Estamos bárbaros, Ricardo. Sí, sí, ya estaríamos finalizando la charla. La verdad que me gustaría que todos los que tengan preguntas, dudas, las podamos volcar y si queda algo también las podemos responder por mail, ningún problema. Yo quería preguntar algo. ¿Me escuchás? Sí, Karina. Cuando termina de hacer la endodoncia y queda el cemento en la cavidad, ¿con qué lo limpia? Porque con alcohol no se podría, para no resecar, pero a su vez se supone que hay que hacer el sellado dentinario previo. Claro, la pregunta sería, bueno, ahí ya nos metimos en otro tema. Si hacemos un sellado, lo ideal, y creo que la endodoncia va a ir para ese lado, es hacer un sellado previo. Eso se llama, digamos, es una técnica que deriva del SDI o IDS en inglés, que es el sellado dentinario inmediato, que no es algo tan nuevo, viene de los años 90, pero que es una técnica creada para restauraciones indirectas en dientes vitales, ¿sí? Lo digo facilito y en criollo, voy a hacer una corona, carilla, incrustación en un diente vital y en lugar de dejar esa dentina recién cortada expuesta, le hago un tratamiento adhesivo, con un adhesivo que tenga un buen espesor. Puedo hacerlo con un adhesivo con varias capas, o puedo hacerlo eventualmente con algún flow, pero de alguna manera le coloco un tratamiento adhesivo con una cobertura de resinas que después tendré que pulir para tomar la impresión, etcétera, etcétera. Esto es muy Pascal Mañé, es decir, que es lector de Mañé, esto ya lo conoce, y a partir de ahí no necesito anestesiar para las pruebas, etcétera. Esto es de lo indirecto vital. ¿Cómo trasladamos y estamos haciendo el pasaje de estas técnicas a la endodoncia? Bueno, siempre digo que cuando nosotros hacemos un tratamiento de endodoncia, en todo ese sustrato que tanto decimos cuidar, le pasamos 2 litros de hipoclorito. Y ese hipoclorito se limpió toda la trama colágena que necesitaba después para hacer mi tratamiento adhesivo. Entonces está muy bueno hacer una terapia adhesiva previa, colocar ese recubrimiento de la dentina, después el tratamiento de endodoncia y después ya tengo un paso ganado. Aunque tengo un composite de lo que se llama un composite viejo, es decir, un composite por el cual sí pasó todo el hipoclorito. Ya no tengo problemas con la adhesión, pero voy a tener que tal vez asperizarlo con una arenadora, etc. No sé si los mareé, pero bueno, traté de resumir lo que Karina me preguntaba. Ahora bien, ¿cómo limpiamos el cemento? Era la pregunta de Karina, la primera parte era más fácil, digamos. La repregunta mía sería, ¿qué cemento? Si yo usé un cemento aceitoso, que hace tiempo que no uso más, un cemento eugenólico, un Grossman o todos sus derivados, y probablemente lo tenga que limpiar con alcohol, porque es difícil que salga con otra cosa. Pero las superficies dentinarias impregnadas con eugenol pueden ser mucho mejor limpiadas sin deshidratarse con detergente. No sé si dar marcas. No se me ocurre otro, les juro que lavo los platos, pero detergente de cocina, es decir, agua y detergente para limpiar ese aceite, ¿sí? ¿Qué pasa si mi cemento es resinoso? Bueno, si mi cemento es resinoso, nuevamente, es más fácil diluirlo con alcoholes, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si mi cemento es biocerámico? Y si mi cemento es biocerámico, tiene una base acuosa, entonces lo elimino con agua. Sea lo que sea, la cuestión es tomar un microbrush, cualquier cosa, que son baratos, esos de los que usamos para hacer adhesión, y a lo que vayamos a usar para limpiarlo, frotar con eso. Tratemos de evitar los algodones, porque desde que empecé a usar microscopio, hace muchos años, prácticamente empecé a odiar al algodón, porque es imposible trabajar con algodón adentro de un diente y que no queden hebras. O por lo menos para mí, no sé, soy hombre rubio, por ahí a algunos les sale más fácil, pero la realidad es que sería bueno evitar el algodón, ¿sí? Karina, ¿te contesté o te embarullé? Sí, dependiendo del cemento, depende con qué lo limpie. Exactamente. Ok, gracias. No, por favor. Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, brillante, me encantó. Hay algunas preguntas en el chat.
Así que mientras otros se van animando a preguntar en voz alta, si querés te voy contando. Por favor. Leyendo. Acá preguntaba la doctora Eugenia Peña, preguntaba ¿cuál material es el que se usa para reemplazar la dentina? Si podés dar alguna marca, algún nombre. Les hablé recién, yo les nombré el Revilda porque es el que estaba en el caso que yo mostré, pero les dije que todos aquellos que son cementos de curado dual, de alta carga inorgánica, que en general son los recomendados para hacer la reconstrucción del núcleo. Yo soy del interior, en mi provincia no se dice muñón, odio la palabra muñón, pero bueno, los reconstructores de muñón, esos son los cementos ideales para hacer un build-up. El build-up justamente se refiere a ese relleno donde uno coloca en gran volumen un material sin los conflictos derivados de la configuración de la cavidad que yo ya les he explicado, la formación de tensiones por la polimerización lumínica de las resinas. Para core de Coltene, ahí Bueno, tienen muy bien. otro. Tal cual, sí. Y bueno, alguien aclara, importante que sea dual. Bueno, sí, vos lo explicaste por el tema de la llegada de la fuente lumínica, ¿no es cierto? O sea, para que Y por todo otro aquello lado, donde la porque luz no es muy llega. importante eso, Vero, pero además también hay otra cuestión, y es que mientras pasan esos minutos, el material va gelificando y va haciendo esto, ¿no? Se va bajando un poquito, y esa relajación, esa flexión que tiene el material, justamente va a amortiguar las tensiones que se puedan formar después. Esto, hay que decirlo, se debe a que el módulo de elasticidad de ese material también es más alto. Es decir, el módulo de elasticidad, a mí siempre me embarulló ese concepto, ¿sí? Porque suena como que mayor módulo fuera que el material es más elástico, y es al revés. El módulo es como la fuerza necesaria para que el material flexione de una manera elástica, es decir, vaya y vuelva, no de una manera plástica que ya quede deformado, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren decir es más blando, pónganle, ¿sí? Pero es más parecido por eso también a la dentina. ¿Esto qué quiere decir? No es una cuestión de afinidad meramente semántica, sino que realmente nos va a permitir que en función después tenga una deformación elástica más similar al tejido que lo contiene y no trabaje de una manera separada, favoreciendo las fisuras en las paredes que lo contienen. Yo le quería preguntar qué opina sobre las fibras, cuando se quiere reforzar con fibras. A ver, es maravilloso reforzar con fibras. Hay pocas opciones en mercado, pero las fibras en general, los refuerzos de fibras han nacido para personalizar los postes. Y la otra gran familia de fibras que hay son las de las ferurizaciones, ¿verdad? Es decir, para motivos principalmente periodontales, para pacientes periodontales, porque las ferurizaciones por traumatismos en general no tienden a hacerse mucho con fibras, porque son férulas muy rígidas. Vieron que para traumatismos se hacen férulas con distintos tipos de alambres y también con distintos tipos de nylon. Este tipo de fibras son diferentes, las de ferurizaciones son fibras que vienen entrecruzadas o trenzadas, mientras que las fibras que utilizamos nosotros para los postes son unidireccionales. De hecho, las más conocidas, que son de la marca RTD, la misma marca de los postes, se llaman UD, es decir, unidireccional. Esas fibras las rodeamos con ellas a los postes, los colocamos y compensamos el conducto oval con un poste que tiene una sección circular o ligeramente oval en algunos casos. Ahora bien, este tipo de fibras se están empezando a usar o se le está encontrando, digamos, la utilidad para otro tipo de procedimientos clínicos, como puede ser el reconstruir piezas tratadas endodónticamente sin los típicos anclajes, es decir, hacer un híbrido entre una reconstrucción directa con resinas y un anclaje, o bien también para reforzar los build-up, es decir, hacer esa misma reconstrucción que yo les estaba mostrando y colocarle fibras, en cuyo caso tal vez sería muy interesante utilizar fibras no unidireccionales, sino trenzadas. Para lo que sea que las quieran usar, practiquen, porque las fibras, uno las ve y parecen pelitos, las va a cortar y se le empiezan a despeinar todas y se les hace un punk,
¿sí? Entonces, practiquen primero diente en mano, gástense 1 centímetro de fibra con los dientes en manos y después las pueden ir incorporando a los procedimientos clínicos. Te quiero hacer una pregunta Hay porque otra se pregunta. cortó mi audio. Cuando te referiste a que rellenabas con el material similar a la dentina y después, sin usar anclaje, haces el tallado sobre ese material y pones una corona ahí adherida. Sí, ¿qué sucede? ¿Así Si perfecto? vamos, sí, de hecho, ese material dijimos que es apto para reconstrucción de pilares o núcleos para coronas. Cuando esto es en un Sí. diente con poco volumen de tejido, como puede pasar en un incisivo, vamos a colocar un poste donde además vamos a tener una fuerza oclusal que es oblicua, es decir, que no es axial al eje largo del diente. Pero cuando es en un molar, Sí. bueno, vamos a considerar 2 ejemplos de molares. Un molar muy alto, con mucha retracción gingival, ¿sí? Donde realmente tengo una dimensión vertical muy grande, tal vez pueda hacer, si lo requiero, una corona de recubrimiento total, sin necesidad de colocar el anclaje, teniendo ese remanente de tejidos mineralizados. Pero, como les decía recién, en muchos de estos casos, lo que voy a hacer es o una endocrown, o endocorona, o corona invertida, o una incrustación. ¿Y cuál es el límite entre una endocrown y una incrustación? No existe un límite preciso, porque esa endocorona, que antes, insisto, cuando hemos aprendido a trabajar con coronas ceramometálicas, escondíamos el borde de la corona debajo del límite gingival y decíamos, ahí queda un poquito de esmalte, sacalo, ¿sí? Y ahora nos pasa lo contrario, nos ponemos locos de alegría cuando vemos que hay un borde de esmalte, porque sabemos que la técnica adhesiva va a funcionar mucho mejor en esmalte que en dentina. Entonces, también estamos trabajando con materiales, ya sean cerámicos o resinosos, que tienen una alta resolución estética, entonces, y más aún en el sector posterior, tranquilamente voy a dejar el límite supragingival, con lo cual voy a generar un cementado superficie contra superficie sin necesidad de llevarme ese borde infragingival. Entonces, insisto, no hay prácticamente un límite preciso entre una endocrown y una incrustación. Genial, genial. Más compatible y Hay una, preservar el tejido orgánico. Así. Muy bien. Necesitamos una clase de materiales, doctor. hay unas preguntitas más acá Todo en material. el chat. Acá preguntaba... Yo estoy fascinada con lo que sabe Ricardo de materiales, porque como yo estoy en materiales con Andrea Kaplan, con lo que escucho porque sabe muchísimo. Bueno, doctora, comparta su conocimiento y ofrézcanos una clase. Solita se metió, dijo, yo estoy con Andrea, Bueno, lista. Por eso, Ya comparta. está armado el próximo y- webinar. Claro, va a estar muy bueno. Hay muchos Bueno. materiales muy interesantes. Seguro. Ahora quedé Acá, comprometida, Lando, ¿qué vamos a hacer? seguro. Acá estoy Hay unas viendo preguntas preguntitas en también el en el chat, no sé chat. si estás... Estoy viendo una acerca de los postes, pero no sé si me estoy comiendo alguna. Angie abrió el micrófono. La que quedó por leer es la que... ¿Ahí me escuchás? ¿Me escuchan ahí? Sí. Había quedado una por leer de Romina que decía si el material de reconstrucción podría ser un ionómero, podría ser uno de Fuji. A ver, claramente los ionómeros, sobre todo los ionómeros modificados, que son los ionómeros que vienen con una matriz resinosa, o los ionómeros que vienen con otro tipo de, digamos, de relleno, que los hacen más reforzados, llamémosle los ionómeros plus, son aptos para otros tipos de funciones diferentes a las del ionómero común. ¿Cuál es el tema? Que con el ionómero yo voy a lograr adhesión, pero una adhesión de una calidad, digamos, inferior. Es decir, a la hora de realizar una técnica adhesiva, dijimos, y creo que hemos hablado claramente de lo importante que es para la odontología una correcta adhesión. Siempre la calidad adhesiva o el valor adhesivo es la fuerza necesaria para despegar una cosa en una superficie de otra, ¿no? Ese valor adhesivo va a estar condicionado por muchas cosas.
Por ejemplo, no es lo mismo tratar un diente, es decir, adherir en un diente tratado endodónticamente con una dentina por la cual pasó de todo, se envejeció, etcétera, que una dentina recién cortadita como la que le gusta a Pascal Mañé. Pero la realidad es que en líneas generales mi valor adhesivo va a ser mejor utilizando resinas que utilizando ionómeros. Hay algunos procedimientos en los cuales los ionómeros pueden llegar a ser muy útiles, ¿sí? Pero en líneas generales, para una reconstrucción de un núcleo de una corona, va a ser más adecuado una resina con carga. ¿Puedo seguir con otra pregunta que estoy viendo en el chat? Así Sí, claro. no los mareo. Acá estoy viendo algo sobre un poste anatomizado, pero por favor, Vero, decime si me comí alguna pregunta antes o me la dicen después. Si es preferible un poste anatomizado o un poste que ocupe el mayor volumen posible intraconducto. Te diría que las dos cosas son lo mismo. Y lo digo porque justamente yo estoy haciendo en este momento mi tesis doctoral en ese tópico. Los postes están fabricados para los incisivos superiores. Fin. Todos los demás conductos funcionan con muchos problemas, porque o son ovalados a la sección, o son muy curvos. Es decir, los conductos, por ejemplo, los premolares de conductos múltiples, tienen grandes curvas que no se llevan bien con los taladros ya de conformación de los postes y por lo tanto con los postes rígidos, por más que sean de fibras. Es decir, con los postes que no son deformables. Y por otro lado, en los conductos más derechitos, como pueden ser los caninos premolares de un solo conducto, bueno, tenemos el problema de que los conductos son muy ovalados. Entonces, donde el conducto es muy ovalado, el poste único, aún los postes ovales, hay una marca que es RTD que tiene un poste de configuración oval que está hecho con un promedio de ovalidad tomado de muestras anatómicas, pero que obviamente en algunos casos nos queda bárbaro y ahí es maravilloso usarlo y nos soluciona el tema. En otros casos no nos alcanza. Entonces ahí tengo que personalizar el poste. Si yo pretendiera hay un artículo de Bu que analiza la condición oval de los conductos, en la cual introducen el concepto de OM, es decir, marcadamente oval, al conducto cuyo diámetro mayor, que en general es el vestíbulo lingualo-palatino, es el doble o más que el mesiodistal. A ver si nos entendimos y no los mareé. Es tan ovalado que su diámetro mayor es más del doble que el menor. En ese tipo de conductos, ustedes piensan que si uno hiciera una cavidad para el anclaje suficientemente ancha como para contemplar su diámetro mayor, obviamente perforaría la raíz en sentido mesiodistal. Y en los casos que no, la debilitaría. Y claramente lo que estamos buscando es conservar la mayor cantidad de dentina para que esos dientes duren todo lo posible. Entonces, no vamos a escapar nunca de personalizar el poste. Yo no me metí en este tema hoy porque, bueno, no nos daba el tiempo, pero básicamente para anatomizar un poste tenemos unas 4 opciones. La primera es un perno colado, que como se darán cuenta no me gusta, porque tiene esa ventaja y tiene la ventaja de ser fácil de hacer, digamos, de técnicas menos sensibles, pero todo el resto son desventajas, estéticas, funcionales, transmisión de fuerza, fractura de raíz, todo es malo. Después, ¿qué tenemos? Los pernos múltiples. Los pernos, acá en Argentina hemos tenido los FiberCon y los Reforpin, de RTD1, de Angelus el otro. Técnica que detesto, porque es meter un perno al lado del otro y si ustedes cortan el conducto en una manera de sección transversal, van a encontrar un círculo, otro círculo, y en el medio una sopa de cemento. Entonces, tampoco está buena. ¿Cuáles son las mejores? Bueno, las mejores son personalizar el poste con materiales más racionales, como el composite de alta carga inorgánica, es decir, un composite de sector posterior, o mucho mejor aún, con lo que recién nombraba, creo que Karina, que eran las fibras accesorias, fibras de cuarzo, fibras de vidrio. Hay disponibles en el mercado, vienen en tiritas, ustedes las toman y son blanditas, vienen impregnadas en una resina sin polimerizar. Entonces las cortan, rodean el poste, lo ponen en la cavidad, lo fotocuran y no tengan miedo, va a salir, no se les va a quedar retenido adentro, ¿sí? No es, a ver, lleva un par de pasitos más de acuerdo al poste, a veces hay que silanizarlo, hacerle un tratamiento adhesivo al poste, hay cosas en las que no nos ponemos todos de acuerdo, pero básicamente es eso. Entonces personalizamos y anatomizamos ese perno de fibras con la forma del conducto, con un material que es la misma constitución que tiene al del poste en sí, es decir, fibras longitudinales en una matriz resinosa, ¿sí? Los embarulleos, ¿se entendió?
sé, yo a Leonardo lo veo con los anteojos así oscuros y no sé si duerme o... Se puso los de Homero Simpson, eso para... Ahora sí. Homero cuando dibujó los ojitos, ¿viste? En los anteojos. Y dormía. Y dormía. ¿Alguna otra pregunta quedó, Vero? Acá en el chat no tengo nada. Bueno, que se entendió. Temas para más jornadas, se están pidiendo, que otras jornadas más. Así que bueno, por acá por el chat nada, no sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta verbal. Es muy lindo eso de generar inquietudes. En general, la mayoría de las veces cuando tomamos algún curso, alguna conferencia, algo, uno se va con más preguntas que respuestas. A veces eso parece como un engaño, ¿no? Pero la realidad es que la clínica no es tan sencilla y a todo esto nos faltaría ver cómo implementamos eso en el consultorio, ¿verdad? Lo cual lleva un ejercicio. No es fácil, así como yo les decía, cómo decirle al paciente, parece una tontería, ustedes son grandes, uno no es quien para venir a explicarles cómo tratar al paciente, pero cómo manejar las cosas clínicamente para poder instrumentarlo, porque siempre la mejor es ponernos en lugar del paciente. Siempre la mejor es esa, con esto y con todo, ¿no? Más en estos tiempos que corren, con todos los problemas que estamos viendo. Y creo que el lugar del paciente es muy satisfactorio cuando podemos encontrar resultados o técnicas que nos dejen bien parados a todos, ¿no? Que nos ayuden a todos. Creo que eso es lo mejor que podemos llegar a hacer en el consultorio, en el día a día. Sé que hay algunos otros conflictos de cómo lo cobro, de qué manera y demás, todas cosas para las cuales los argentinos somos maravillosos porque siempre le encontramos la pata a la sota, así que seguramente eso también lo vamos a resolver. Bueno, en el chat tenemos un montón de felicitaciones hacia vos, muchas gracias Ricardo, excelente, se entendió, bueno, están todos muy contentos, así que ya algunos nos fueron abandonando, así que bueno, si no hay más preguntas, te podemos liberar, excelente la charla, a mí me encantó en lo particular, así que seguramente te vamos a convocar para otros temas relacionados. Cuando quieran. ¿Sí? Ahí me siento como en casa, ¿sí? Me hubiera gustado ver un clásico de Avellaneda en la final, pero hubiera estado bueno. Sobre todo para mí, al no ser hincha de ellos, que lo hubiera disfrutado más, no lo hubiera sufrido. Pero bueno, tengo un aprecio muy grande además por la zona sur, por el Hospital Fiorito, por los médicos de ahí. Tengo muchísimos amigos, casi hermanos de la vida en la zona sur, así que sí, cuando quieran. ¿Sí? Bueno, Ricardo, un beso grande. Ricardo, gracias a todos los que participaron. Muchísimas gracias, Ricardo, en nombre del Colegio de Odontólogos, la mesa directiva, todos los que formamos parte del Distrito 2, te agradecemos de corazón y estás convocado para otra reunión próximamente. Gracias a todos los que hicieron posible esta reunión, sin ustedes esto no hubiese sido posible, así que gracias por conectarse al Zoom del colegio. Que tengan buenas noches a todos.